El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la parte de las aplicaciones clínicas de la estimulación magnética transcraneal en dos áreas muy importantes. La primera, que es la neuralgia del trigémino, la segunda, que es el tinnitus, y una cosa que se llama vinagre de sidra de manzana, que ya les voy a explicar de qué se trata. ¿Ok? La AMT no solo modula los circuitos en trastornos psiquiátricos, sino que también tiene aplicaciones crecientes dentro del área de la neurología. Este es uno de los factores más importantes. Miren, ahora se está investigando, hay una corriente muy fuerte de investigación orientada pues a lo que nosotros denominamos la consecución en entornos de glioblastomas y meningiomas para la reducción de tumores cerebrales. De la misma forma, estamos trabajando los circuitos en trastornos psiquiátricos, así como la aplicación, si se puede decir, en las redes específicas para aliviar el dolor neuropático, ¿no? Entonces, el día de hoy yo quiero contarles que la neuralgia del trigémino es un trastorno del dolor neuropático crónico que se caracteriza por episodios súbitos y recurrentes que vamos a tener en breves o unilaterales, intensos, descritos muchas veces como esta descarga eléctrica que afectan a una o más ramas de del nervio trigémino, que es este nervio que lo estamos observando en esta parte de aquí. En el material usted puede ver cómo se diferencia entre una neuralgia clásica, secundaria y la neuropatía trigeminal dolorosa, la cual es clínicamente importante, no todo por el dolor facial, sino que responde igual y no comporta la misma fisiología. Entonces, cuando nosotros estamos hablando la neuralgia del trigémino, vamos a recordar que este es un episodio neuropático bastante integrado, ¿no? Aquí conviene también decirles algo muy importante, queridos estudiantes. No estamos frente a un dolor común, sino que este cuadro altera todo lo que te puedas imaginar. Habla, alimentación, higiene, sueño, funcionamiento social, estado de ánimo. Es decir, no solo duele, desorganiza completamente la vida cotidiana de nuestros pacientes. Y este es un tema que nosotros tenemos que entender porque cuando llega un paciente con una neuralgia de trigémino, usted va a entender que la mejoría clínica no solo se ve en la intensidad del dolor, sino también en la posibilidad que va a ir teniendo poco a poco este paciente de volver a comer, de volver a hablar, de volver a afeitarse, de volver a maquillarse, de dormir y funcionar con menor angustia. Nosotros tenemos una clasificación del ISDH que nos dice que la neuralgia del trigémino clásica está asociada a una compresión vascular, que la neuralgia del trigémino secundaria está causada por una enfermedad subyacente, generalmente esclerosis múltiple o cuando hay un tumor, y una neuropatía trigeminal dolorosa es un dolor continuo, paroxístico, asociado ya a una lesión nerviosa. Miren, una de las personas que puede tener una neuropatía trigeminal, por ejemplo, son las personas que hemos sido sometidos a un vaciamiento ganglionar linfático o por cáncer tiroideo, porque afecta toda esta cadena, ¿no? ¿Cómo ayuda la MT? Entonces, uno de los puntos más potentes para explicar la clase de hoy es que esta se aplica sobre la corteza primaria M1. Aunque el problema parezca doloroso y no motor, esto permite que ustedes entiendan que el cerebro no funciona en compartimientos aislados. La estimulación M1 contralateral al dolor activa obviamente las vías
inhibitorias descendientes y modula la transmisión nociceptiva a nivel talámico y de tronco encefálico. Además, va a liberar la GABA y los opioides endógenos, lo que nos va a ayudar a reducir la hiperactividad en las vías del dolor. Aquí quiero detenerme un poco en el correlato neurobiológico de la neuralgia del trigémino. Cuando nosotros tenemos este tipo de dificultad, lo primero que debemos entender es que el casco adulto no es el que va a ser usado, sino el casco de infante, porque este casco puede actuar solo sobre el M1. Entonces, este casco lo que vamos a hacer es mover los magnetos hacia el sector M1, donde la diana principal de la estimulación va a ser contralateral al lado del dolor. Por ejemplo, si el nervio que está afectado es del izquierdo, voy al derecho, y si es que el derecho está afectado, voy al izquierdo. La estimulación de alta frecuencia induce a la liberación. Yo sé que nosotros podemos comprender, por ejemplo, que estamos, pues, se me ocurre entendiendo que la neuralgia del trigémino es una sobreestimulación del nervio, ¿no? Y podríamos asumir que al tener una neuralgia del trigémino, lo que sucedería es que deberíamos inhibir ese dolor, pero lo cierto es que me paso a la primera diapositiva y quiero que entiendan que es obviamente un dolor paroxístico asociado a una lesión nerviosa o a una compresión vascular. Por lo tanto, va a ser muy importante que nosotros podamos excitar y no inhibir. Y el objetivo secundario, es decir, apenas después de la segunda semana, va a ser modular el componente afectivo y emocional del dolor crónico. En la neuralgia del trigémino tiene un sentido clínico porque no solo busca anestesiar la cara, sino que busca reequilibrar la red cerebral que amplifica el dolor. El objetivo que nosotros vamos a tener no es pues apagarle al nervio periférico, sino que vamos a modular el procesamiento central del dolor neuropático. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros estamos entendiendo que la estimulación magnética transcraneal es una técnica que además nos ayuda en el orden sintomático y empieza entonces a ver al circuito como debe ser. Entonces nosotros para el protocolo de neuralgia de trigémino vamos a tener primero, siempre de alta frecuencia, que en nuestra máquina se llama Strong, que es de 5 a 20 hercios en un umbral del 80 al 90% motor, que quiere decir el bajo, y un M1 contralateral al lado del dolor. Ya les dije, aquí no vamos a usar el casco grande, sino el casco infantil y girarle en el nivel contrario del dolor. Vamos a tener de 1000 a 2000 pulsos por sesión, es decir, primera semana 1000 pulsos, segunda semana 1500, tercera semana 2000 pulsos, y lo que nosotros, el protocolo Gold estándar para neuralgia del trigémino, es de 10 a 15 sesiones. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Lo que nosotros vemos es que si buscamos activar sistemas inhibitorios de dolor, usamos una estrategia excitatoria sobre M1. El efecto es acumulativo, es decir, en una sola sesión no vamos a producir una reorganización estable y no vamos a requerir varias sesiones para llegar a nuestra meta. ¿Ok? Entonces, nosotros entendemos que en neuralgia de trigémino, lo que vamos a esperar es que haya una reducción del 30 al 50% del dolor, pero además una disminución completa de crisis y una alta mejoría en la calidad de vida
y la posibilidad de reducir los analgésicos que son de índole sedatorio para potenciar el efecto de fármaco. En clínica, lo que decimos aquí es que no necesariamente significa dolor cero, porque ¿se acuerdan que cuando nosotros trabajamos un dolor tan crónico como el nervio trigémino, esto queda como un nivel postraumático? Entonces, la reducción del 30 y 50% puede transformar la funcionalidad del paciente y puede ayudarle a volver a comer sin miedo, a dormir mejor, a depender menos de la medicación mal tolerada. Entonces, la intensidad del dolor, que es ese dolor punzante, va a ser muchísimo menor. Podría quedar un dolor de fondo porque depende de cuánto tiempo haya tenido una neuralgia de trigémino. Y lo que vamos a hacer es haciéndole una escala del 0 al 10, donde podamos entender que 0 sin dolor, 10 con el peor dolor imaginable, y este paciente va a determinar cómo va el dolor. Va a comenzar con un 30% menos, un 50% menos, hasta que el mismo paciente vaya reconociendo que lo que quedan solo son los rezagos del sentimiento, ¿no? Las frecuencias de las crisis, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nervio trigémino, constantemente vamos a encontrar que al menos tienen 2 o 3 crisis a la semana, lo cual es realmente impactante, porque el paciente pierde peso drásticamente, genera un dolor insoportable, y esto va a ir haciendo que la estimulación reduzca la crisis, pero además vamos a tener que manejar con este paciente la respiración cuadrática como una forma de relajación exógena. También recordemos que volver a comer sin miedo, hablar por teléfono, afeitarse, salir a la calle sin angustia, dormir mejor, estar de buen humor, mejora drásticamente la calidad de vida. Aquí podemos hablar del cuestionario de calidad de vida, que es el SF-36, o el HATS de ansiedad, o podemos utilizar el BDI y el BAI para ir trabajando con ellos para ver escalas cualitativas de medición de la reducción de la ansiedad y de la depresión del paciente cuando baje el dolor. Automáticamente, obviamente, la mejora de la calidad de vida está presente. También, miren, la mayoría de estos pacientes son tratados con tramadol. Como medida mínima, muchos han sido también tratados con CBD, podrían haber sido tratados además con benzodiazepinas, así que hay que entender cómo nosotros vamos a ayudarles a reducir las dosis de la carbamazepina, por ejemplo, que a menudo les da sueños y mareos, o la gabapentina. Anoche tengo que preocuparme por James. A veces. Perdón, chicos, alguien activó un audio. Porque normalmente lo que puede suceder es que la gabapentina o quizás le puedan mandar un anticonvulsivante, va a ayudarles a reducir el dolor, pero cuando viene la crisis no lo hace. La MT ayuda a que las pastillas funcionen mejor y a reducir las dosis, evitando los efectos secundarios. Para quienes viven en un dolor implacable, como es el dolor trigémino, la estimulación magnética transcraneal no es una tecnología como tal, normalmente, ¿no? Es una llave silenciosa que abre la puerta de vida, donde volver a sonreír, hablar y comer puede convertirse en un acto de la vida cotidiana y no en un acto valiente. ¿Saben lo que quiere decir esto? La mayoría de nosotros no entiende lo que es un dolor de nervio trigémino solo hasta que realmente lo vive.
este dolor insoportable, es un dolor intolerable, que no le permite, por ejemplo, a la mujer cepillarse el cabello, no le permite bañarse, porque el caer el agua genera un dolor insoportable en el paciente. Muchos de estos pacientes tienen unas crisis mayores. Entonces, dentro de este espacio es súper importante que nosotros podamos comprender esto, ¿no? Primero, el dolor del paciente y el rezago del dolor que va a tener el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a continuar y vamos a hablar un poquito del tinnitus. ¿Qué es realmente el tinnitus? El tinnitus es la percepción de un sonido sin una fuente externa real. Y yo quiero darles aquí una idea crucial, aunque muchas veces empieza con una lesión auditiva periférica, el tinnitus crónico principalmente es un problema de plasticidad cerebral maladaptativa. Es cuando el cerebro sube el volumen de su actividad interna y genera un sonido fantasma. Esto clínicamente permite que el dolor del tinnitus sea crónico y no debe reducirse primero a una queja otológica o a un fenómeno de la red de funcionamiento auditivo, ¿no? ¿Por qué la red entonces está alterada? Primero porque hay una hiperactividad en la corteza auditiva. Segundo, por la participación de la corteza prefrontal dorsolateral. Y tercero, porque hay una activación de los sistemas emocionales con ansiedad, angustia e insomnio. Se dice además, dentro de los diagnósticos de la esquizofrenia, que el tinnitus es la primera alerta que aparece antes de un diagnóstico, ¿no? Si se acuerdan de eso. Esta es una parte muy importante, el tinnitus y el sonido fantasma. Entonces, el tinnitus no se vuelve incapacitante solo porque el paciente lo escuche, sino porque el cerebro no logra dejar de atenderlo ni de reaccionar emocionalmente a él. Y creo que el punto es esencial porque aquí nosotros entendemos pues el enfoque dual. La MT va a actuar en dos frentes aquí. Nosotros vamos a tener estimulación de baja frecuencia en la corteza auditiva para disminuir la actividad del generador del ruido y alta frecuencia de 10 Hz en la corteza prefrontal dorsolateral para fortalecer el control atencional y la regulación emocional frente al síntoma. Cuando nosotros hablamos de esta parte, yo quiero que recuerden que el casco grande les va a ayudar a afrontar la parte de la corteza prefrontal dorsolateral y el casco infantil va a ayudarles en la parte de la corteza auditiva, que es la TPJ. La MT en el tinnitus no siempre busca que el sonido desaparezca, más bien el objetivo realista es que deje de dominar la conciencia del paciente. Es decir, que haya una reducción de la carga emocional y pierda el poder disruptivo. Entonces, es como la estimulación magnética transcraneal lo que hace es bajar el sonido o bajar el volumen para que él pueda salir adelante. Nosotros vemos que la frecuencia es con una velocidad de pulsos magnéticos en la primera semana de 1 hercio y en la segunda semana de más de 10 hercios, es decir, en la primera semana vamos a hacer weak, en la segunda semana vamos a hacer strong. En la primera semana lo que vamos a hacer es como adormecerles a las neuronas
para que en la segunda semana hagamos fortalecimiento de control de atención que ayude a ignorar este ruido. La intensidad, que es la fuerza de la estimulación, va a estar en un grado 2, es decir, el 110% del umbral motor, y se usa una fuerza más alta de lo habitual para asegurar que el estímulo llegue bien a la zona auditiva. El lugar donde tú puedes colocar la biobina en la primera semana es en la zona auditiva, la TPJ, en el lado de la sensación donde se percibe más el ruido, generalmente que es en el lado izquierdo y muy rara vez que son en ambos lados. La zona auditiva para nosotros es la fábrica del pito, del sonido, del que están constantemente escuchando nuestros pacientes y que hay que ponerles el freno porque este sonido comienza a sonar tan alto en su cerebro que inclusive les impide escuchar a las personas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que dentro de este espacio, lo que usted va a reconocer que los puntos de estimulación pueden ser 2000 pulsos, que es decir, la zona más alta, es decir, va a utilizar el grado 3 y con eso vamos a manejarse. Generalmente podríamos tener de 10 a 20 sesiones dependiendo del avance del paciente. Siempre se hace una sesión de prueba personalizada donde el paciente pueda entender cuál es la frecuencia que le sienta mejor a su cerebro. ¿Qué resultados esperados tenemos en tinnitus? Lo primero es que la molestia que genera el sonido, el pitido que va a seguir sonando ya no molestia, porque ya no hay una molestia, porque no hay angustia ni impide el vivir. El cerebro aprende o le reeduca para no sonar tan alto, digamos, ¿no? En la escala TH1 del Tinnitus Handicap Inventory, nosotros vamos a ver el cuestionario que va a ir midiendo cómo afecta el tinnitus en la vida diaria. Y vamos a ver que este paciente puede bajar de 7 a 20 puntos, que es una diferencia brutal que puede mejorar la calidad de vida. El volumen del pitido, el paciente va a notar que el sonido es menor y que aparece con menor frecuencia cada vez. Con él vamos a utilizar la escala VAS de 0 a 10, donde el paciente va a puntuar lo fuerte que es el tinnitus y cómo sesión a sesión se va reduciendo. Además, vamos a entender que todos los pacientes por igual dejan esta parte, van avanzando, ¿no? En la parte del sueño, la persona va a dormir mejor. Vamos a hacerle un índice de escala de sueño de Pittsburgh. Los estudios recientes demuestran que mejora significativamente la calidad de sueño de nuestros pacientes y el estado de ánimo que va lógicamente a reducir la ansiedad, la tristeza que le causa vivir con este ruido permanente en la cabeza y va a bajar la molestia automáticamente con una mejora del estado del ánimo. Ahora vamos a hablar de algo que probablemente nos va a llenar mucho de emoción, porque ¿cuántas veces como neuropsicólogos o neuropsicólogas o psicólogas clínicas o neuropsiquiatras o neuropediatras o optómetras hemos llegado con un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular, un ACV, y tiene una terrible afectación? Entonces, yo quiero comenzar con un punto de partida muy clínico, ¿no? El ACV va a dejar secuelas en movimiento, lenguaje, deglución, memoria, atención, pero lo más importante es que la MT genera algo que se llama competencia interhemisférica, es decir, que después de un ACV,
el hemisferio lesionado queda débil y el hemisferio sano puede volverse excesivamente dominante, inhibiendo aún más al lesionado. Y lo que nosotros vamos a hacer con estimulación magnética transcranial es como poner en una balanza o equilibrio o como caminar en una pelota, ¿no? Lo que vamos a hacer es enseñarles a equilibrarse en una patineta a nuestros pacientes. ¿Qué hace el MT aquí? En esta parte yo quiero que entiendan que la MT no tiene un protocolo único para ACV, porque aquí lo que importa es la personalización del tratamiento mediante la evaluación neuropsicológica clínica realizada. Y también vamos a ver, por ejemplo, que si hay una dificultad en el movimiento del brazo, vamos a utilizar una alta frecuencia. Si hay espasticidad, vamos a utilizar baja frecuencia. Si hay afasia, vamos a utilizar baja frecuencia. Si hay problemas de cognición, vamos a utilizar alta frecuencia. Y si hay disfagia, vamos a utilizar baja frecuencia. Miren, el día de ayer alguien me preguntaba porque querían comprar una máquina y me preguntaban, oye, Vero, pero es que en el manual de la máquina nos dice 5 sesiones a 1 hercio durante un periodo de tiempo. Entonces le decía, claro, eso es lo que te dice el manual, pero lo que nosotros hacemos es la personalización del proceso. En ACV, la MT no debe prescribirse por diagnóstico, sino por objetivo funcional. ¿Estamos claras en eso? ¿Cuál es la afectación que tiene el paciente en este ACV? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? ¿Cuál va a ser nuestra meta con este paciente? Cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a decidir si con el paciente que tiene problemas en su brazo y en su mano, vamos a utilizar la corteza motora del lado dañado, que es la M1, para despertar la zona que controla el brazo y ayudarle a reconectarse. Vamos a reducir la rigidez o la espasticidad con la corteza motora del lado sano, que se llama una aplicación contralesional. Si vamos a mejorar el lenguaje, vamos a excitar el área de Broca. Si vamos a mejorar la memoria y la atención, vamos a utilizar la excitación en la corteza prefrontal para las funciones ejecutivas. Yo tengo un caso bastante interesante aquí. No es un caso de una CB per se, sino que es una persona que estaba construyendo su casa y se le cayó la mezcladora en la cabeza. Este paciente fue derivado por el ISFA. Nosotros tenemos un convenio con el ISFA porque era un militar que estaba construyendo la casa y se le cayó la mezcladora de concreto en la cabeza. Este paciente tuvo más o menos 17 operaciones cerebrales que le generó una hemiparesia. Y este paciente tenía problemas de atención, concentración, memoria. Obviamente tenía una disfunción y tenía dificultades en el área de la comunicación. Entonces, a este paciente, luego de 2 años de la última operación, comenzamos con la estimulación magnética transcraneal de alta frecuencia para mejorar la memoria y la atención y luego hicimos para baja frecuencia para reducir la rigidez. Tuvimos un grandísimo resultado que gracias a Dios no fue dado de baja de la milicia, porque esa era la situación, ¿no? Le iban a dar de baja de la milicia.
y esta era la herramienta con la que iban a poder como sostener al paciente si es que lograba mejorar atención, concentración, memoria y podía realizar actividades de la vida diaria. Entonces conseguimos esta meta con el paciente. ¿Qué esperamos como resultados en la rehabilitación del accidente cerebrovascular? Primero, que mejore el estado de ánimo depresivo, que el paciente esté menos triste, con más energías, con más ganas de hacer las cosas. Yo les voy a contar algo. Estaba comiendo un dulce y se me rompió un pedacito de mi muela. Eso pasó la semana anterior, fui al odontólogo y el odontólogo me dijo, esto parece que se te rompió hasta casi llegar al nervio. Así que en esta semana ya me curó la anterior semana y esta semana le tocaba calzarme. Y me puso creo yo, un exceso de la dosis de la anestesia, lo cual me generó una hemiparesia. Por eso el día de hoy les estoy pidiendo que me permitan estar dentro de mi domicilio, porque estoy súper adolorida. Se me viró la carita a la izquierda, se me cayó el ojo, se me viró la nariz y el cachete todo a un lado. Entonces, yo en ese momento pude sentir la desesperación que puede tener una persona. Yo pensé que me dio un accidente cerebrovascular. No podía sonreír, no podía sacar la lengua, era una cosa terrible. Entonces, este paciente permanece en este sentimiento mucho tiempo. La depresión post-ACV. Cuando nosotros vemos esto con una escala de Hamilton para la depresión, vamos a encontrar una mejora significativa. Vamos a ver que la memoria y la atención y la concentración en este paciente van a mejorar drásticamente. Podemos hacerle un mini mental, por ejemplo, o un Montreal para ir viendo cómo avanza. Y vamos a descubrir también que hay una independencia en la vida cotidiana. Este paciente que les contaba que se le cayó la mezcladora en el cerebro. A este paciente, por ejemplo, al inicio la esposa imagínate lo que significa que a un militar la esposa le dé la mano para subir la grada. Entonces al inicio la esposa le daba las manitos para subir las gradas, le cogía de las dos manos porque era aún más difícil bajar una grada. Y luego él ya subía y bajaba las gradas y se sentía muy feliz porque además podía amarrarse los cordones de las botas, cosas que antes no podía hacer por sí mismo, como bañarse, vestirse, ir al baño. Y para eso podemos utilizar la escala de medición que es el índice de Bartel modificado y van a ver cómo esta genera una gran mejoría. ¿Qué resultados esperados tenemos en la rehabilitación de la ACV? Primero que vamos a tener una mejor función motora del brazo. Recuerden que nuestra máquina tiene espacios para estimulación del nervio, también tiene para estimulación motora. Entonces podríamos utilizar estos espacios. Vamos a tener una mejora en el lenguaje de afasia y va a repetir mejor y comprender mejor lo que le decimos. Con esto vamos a medirlo con el test de Boston o el test de afasia integral, que es el CAT. ¿Y qué vamos a buscar? Que el tamaño sea de moderado a leve, es decir, comenzar a destrabar el área del lenguaje. También vamos a tener un impacto de más de 2.12 puntos en la mejora, por ejemplo, en la capacidad de deglutir y una mejora de más de 1.74 en la actividad funcional de nuestro paciente. La estimulación magnética transcraneal es una herramienta muy poderosa para una rehabilitación integral y nuevamente aquí me quiero sostener en la importancia del equipo multidisciplinario. Podríamos trabajar muchísimo con el fisioterapista. Ahora hay una técnica muy linda que se llama fisioterapia robótica que puede ayudar un montón a este tipo de pacientes
la terapia del lenguaje que se utiliza de forma intensiva dentro de los primeros meses y luego, obviamente, trabajar de la mano con el terapeuta ocupacional. Generalmente a estos pacientes se les puede dejar con una sesión de estimulación semanal hasta la mejora. Aquí hay algo muy importante, chicas. Por ejemplo, después de un ACV, hay personas que han recibido metales en la cabeza, clips o grapas, o les dejan con electrodos dentro del cerebro. Este paciente no puede acceder a la estimulación magnética transcraneal. Aquellos pacientes que tienen aparatos electrónicos como marcapasos o bombas de medicamento tampoco lo pueden hacer. Y aquellos pacientes con epilepsia sin control que tienen convulsiones frecuentes, tampoco. Si una persona se encuentra en embarazo, siempre hay que entender si el riesgo vale la pena, porque no hay estudios basados en evidencia sobre el tratamiento a personas en embarazo. ¿Qué debemos tener cuidado y evaluar bien? Si la persona tiene un trastorno bipolar, el hecho de que tenga un ACV no le quita la posibilidad de que antes haya tenido trastorno bipolar, ¿no es cierto? Y que pueda pasar de la depresión a la manía. Y que haya lesiones en el cerebro que todavía no están siendo tratadas como tumores o los golpes muy fuertes que no hayan sido subsanados, o que este paciente en estado depresivo luego de un ACV tenga un consumo de drogas y alcohol o los medicamentos que bajan la posibilidad de reducir las convulsiones, por ejemplo, la lamotrigina. Nosotros tenemos que hacer una investigación previa de la ingesta medicamentosa que nos permita avanzar. Ahora yo les quiero hacer algunas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿por qué sería un error aplicar el mismo protocolo de estimulación magnética transcraneal a todos los pacientes con accidente cerebrovascular? ¿Por qué sería un error aplicar a todos los pacientes el mismo protocolo al tener un ACV? Yo creo que porque en el ACB no sabemos exactamente qué, o sea, todas las áreas que están, no en todos los protocolos, no en todos los ACB se va a usar lo mismo porque no en todos vamos a usar las mismas áreas. Hay algunos que necesitarán más en un área estimulación que la otra. Y sería, porque no en todos van a tener, por ejemplo, afección, no sé, del área de Broca. Se me ocurre. Exacto, muy bien. Una de las cosas importantes es que primero no todos los ACV son iguales y no todos los ACVs generan las mismas afectaciones. Por lo tanto, es obligatoria la evaluación neuropsicológica clínica que nos permita comprender los estadios de la afección. La siguiente pregunta. En un paciente con hemiparesia, ¿cuándo elegirían excitar el hemisferio lesionado y cuándo inhibir el hemisferio sano? Verán, con un paciente con hemiparesia, ¿cuándo elegirían excitar el hemisferio lesionado y cuándo inhibir inhibir el sano? ¿Quién me responde? A ver. O sea, se inhibe cuando el lado bueno, por así decirlo, está, como tú decías, sobreexcitado y está generando ya Muy una mayor actividad a comparación del otro. Siempre excelente respuesta, Berito Terán. Si usted ve
que el nervio, cuando el hemisferio lesionado ya no reacciona por la sobreexcitabilidad que hay del nervio sano, entonces ese es el momento de inhibir o excitar de acuerdo a la necesidad. Si nosotros vemos, yo les decía, es como subirse en una patineta, ¿no? Hay que enseñarle al paciente a equilibrar los dos lados. Es lo mismo. Nosotros debemos de entender que hay que excitar el hemisferio lesionado cuando el hemisferio sano se está apoderando de todo y no deja el movimiento al otro, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta en esto, es tan sencillo porque el paciente comienza a tener una disautonomía brutal. El paciente ya no abre el ojito, por ejemplo, que antes podía abrirlo o lo abría sutilmente. Este paciente cierra completamente el ojito, se le gira la mano completamente, ya no hay un espastismo muy brutal. Entonces, en estos pacientes vamos a tener que actuar de esta forma. Ahora continuemos. Ahora tenemos una actividad en clase que es el diseño de un protocolo individualizado. Vamos a hacer un protocolo para el tratamiento de estimulación magnética transcraneal para cada paciente, justificando tu decisión. Primero, en un paciente clínico de 70 años con neuralgia de trigémino, secundaria a esclerosis múltiple con un dolor punzante. El segundo caso es un caso clínico de una mujer de 45 años con tinnitus unilateral derecho postraumatismo acústico hace 3 años. Y el caso clínico C, que es una rehabilitación en ACV de un varón de 65 años y 4 meses post-ACV hemorrágico putaminal izquierdo que genera una hemiparesia derecha. ¿Ok? Usted va a encontrar en la plataforma este documento por escrito, pero también yo le voy a pasar al WhatsApp para que lo trabaje. Deme un segundito. Doc, en este caso tendríamos que hacer de los 3, ¿verdad? Así es. Miren, chicas, en este momento les voy a pasar a ustedes el documento donde vamos a trabajar. ¿Qué es lo que yo quiero que comprendan? Lo primero que yo necesito que entiendan es que no en todos los tratamientos se puede utilizar el casco, ¿sí? Que debemos utilizar el casco infantil o de 6 magnetos en los otros casos. Segundo, que hay casos donde no solo se estimula la corteza prefrontal y dorsolateral, sino que también podemos ir por la M1 contralateral que activa las vías inhibidoras descendentes, reduciendo la intensidad y la frecuencia del dolor neuropático, sobre todo en los pacientes refractarios con un perfil de seguridad favorable. Que el abordaje dual a un hercio en corteza auditiva y de alta frecuencia en corteza prefrontal dorsolateral va a permitir intervenir sobre la hiperactividad auditiva, el componente emocional y atencional, logrando reducciones significativas y sostenidas a la molestia y a la calidad de sueño. La AMT, que se basa en el modelo de competencia interhemisférica, va a potenciar pues la neuroplasticidad y la mejora de la función motora, lenguaje y cognición. Por eso nosotros hemos hablado frecuentemente, ¿no? Pacientes con discapacidad intelectual, pacientes con TDAH, pacientes con autismo, pacientes con parálisis cerebral, van a funcionar positivamente con EMT. Porque la AMT genera los mayores resultados en bases neurobiológicas en la competencia interhemisférica y en la potencia de la neuroplasticidad y la mejora de la función motora, lenguaje y cognición,
que además debe ser obligatoriamente combinada con terapias intensivas, se denominan así porque son seguidas. Son terapias intensivas. Usted termina la estimulación magnética y comienza la terapia. Funciona así. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ayudarle siempre mucho más para que se active de forma temprana. Entonces, chicas, ¿qué tenemos ahora? Ustedes van a tener 3 casos clínicos y yo quiero que usted entienda la fisiopatología, es decir, la hipótesis de trabajo, cuál va a ser el objetivo terapéutico y por qué tenemos una M1 en una selección de Diana, ¿no es cierto? Vamos a elegir el nivel de frecuencia y vamos a tener un valor numérico propuesto para esta intervención. ¿Qué es lo que yo busco? Que usted tenga un parámetro, una intensidad, un nivel de pulsos, un nivel de sesiones y un nivel de frecuencias y el tipo de bobina que usted va a utilizar para cada caso clínico. Si es que ustedes desean, pueden trabajarlo en grupo y un solo grupo subir el documento igual. ¿Estamos de acuerdo? Para que puedan trabajarlo en conjunto. Listo, entonces hay un grupo de la Vero, hay un grupo de la Mónica López y hay un grupo de la Fátima Burgos que pueden estar trabajando en conjunto. La idea es que, y también de la Alexandra Poz, entonces podrían ir trabajándolo de esta manera y puedan ir avanzando. Yo les